En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada, diga conmigo, nada. Nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Diga conmigo, no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó, diga conmigo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así dice la Escritura, y ahí vamos. Iniciamos con el Evangelio de Juan la vez pasada. Hablamos de que este es el evento que hasta el momento podemos decir lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad. No es ninguno de nuestros inventos, ninguno de nuestros descubrimientos. Claro que aquel que en Dios no crea, o aquel que desconozca esta gran noticia y gran verdad, la visita del Dios que nos creó para vivir entre nosotros. Es la primera llegada de Dios a la tierra. Jesucristo es Dios hecho hombre. Juan comienza contándonos que el Señor Jesús, que es el Cristo, que es Dios, que es el Verbo, es preexistente. Cuando dice en el principio era el Verbo, está hablando de que antes de cualquier principio, de cualquier cosa, el Señor Jesús ya existía. Y nos habla de que Él es el creador. La Trinidad obra a través de su poder creador en la persona del Señor Jesús, que es el Cristo, que es el Verbo, que es el preexistente. Y hablábamos de que coincidencialmente, por la gracia de Dios, iniciamos los martes la lectura juiciosa de Colosenses, haciéndolo como estamos ahora con este Evangelio. Y exactamente Pablo y Juan coinciden en lo mismo, en que en Cristo Jesús todas las cosas han sido creadas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las que se ven, las que no se ven, principados, potestades, gobernadores, todo, absolutamente todo, fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, sin ningún preámbulo, sin ninguna introducción, Juan comienza este evangelio contándonos que el que es preexistente, el mismo Dios, el que es antes de todos los principios, el que no fue creado porque es el unigénito del Padre, de la misma esencia de Dios, ahora se venía a visitar esta tierra. Y cuando llega, entonces Él se anuncia a través de Juan el Bautista. Por eso hubo un hombre enviado de Dios para dar testimonio. Entonces, acá vamos en este momento y vimos pormenorizado hasta
el momento donde Dios nos ha permitido ver lo que Juan quiso decirnos en esos primeros 14 versículos. En este versículo 14 acaba de decir que Él está lleno de gracia y de verdad. Gracia en primer lugar porque viene a entregarle a la humanidad la reconciliación. Usted y yo ya sabemos que el primer hombre y la primera mujer pues entran en desobediencia y a partir de ahí hay una enemistad con Dios, son expulsados de su presencia. Pero ahora ha llegado el Cristo, el Verbo, el preexistente, para darle solución a eso. Por lo tanto, la gracia que ha sido depositada en la persona del Señor Jesús es la mejor de las noticias que a la humanidad le ha podido ocurrir, la mejor de las visitas, el hecho de hechos. La humanidad puede decir, hemos sido visitados por nuestro Creador, pero viene con un plan, y el primer lugar es un plan de gracia. Además es un plan de verdad, porque ya vimos que Juan nos explica que en él estaba la vida. Diga conmigo, vida. Y también traía la luz. Diga conmigo, luz. No se estaba refiriendo a la existencia biológica cuando dice vida. Está hablando de la vida eterna que era desconocida para la humanidad caída, porque definitivamente no veíamos más allá de la nariz. No teníamos claridad acerca de lo que era la eternidad. Se circunscribía todo a la vida biológica, al nacer del vientre de una madre e llegar a la sepultura. Mientras que el Señor Jesús viene a traer la vida. Ya nos habían dado la vida biológica allá en el jardín cuando se da lo de la creación, cuando empezó la existencia de la humanidad. Del polvo de la tierra somos hechos y sopla Dios aliento de vida y entonces somos almas vivientes, cual Adán. Sin embargo, la vida de la que viene a hablar ahora es la vida eterna, la que se perdió, la que se extravió, la que desde por lo menos 6,000 años a nosotros estamos de nacimiento en muerte, de nacimiento en muerte. Él viene a traer esa vida que vence, no solamente la muerte biológica a través de la resurrección, sino la muerte eterna que nos condenaba a estar alejados de Dios. Y habla de la luz, no de la luz de las estrellas o del sol o de la luna. No está hablando de esa luz, porque hay una cosa que el apóstol Juan llama las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra esta luz, las tinieblas en las que estaba sumida la humanidad, porque la misma humanidad había estado desde la caída bajo la potestad del Señor o el príncipe de las tinieblas, lo podemos llamar así. Era una luz que no nos dejaba ver lo espiritual, era una luz que no nos dejaba ver la verdadera existencia de Dios, era una tiniebla que no nos dejaba ver la existencia de Dios, era una tiniebla que nos tenía completamente ciegos. Teníamos ojos y no ¿qué? Y no veíamos. Teníamos oídos y no ¿qué? No escuchábamos, muertos completamente a lo espiritual. Pero esta luz viene con algo singular que está en Cristo, y es que rompe esa tiniebla para demostrarnos que Él no viene a vencer las tinieblas, sino que nos viene a mostrar que las tinieblas ya están vencidas. Diga conmigo, vencidas. En fin, pero no me puedo quedar ahí, ya lo hablamos. En esta parte del primer capítulo, el evangelista Juan habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que ha sido a anunciar que el Señor viene por primera vez a la humanidad. Desde luego lo ha estado anunciando a través de todos los profetas del Antiguo Testamento. La carta a los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado durante mucho tiempo y de muchas maneras por los profetas, por todo lo que conocemos del Antiguo Testamento, en este tiempo ha decidido hablar a través del Hijo. Y entonces eso es lo que nos viene a mostrar Juan. Juan, dice la Escritura, es el último exponente de la serie de profetas del Antiguo Testamento. El espíritu de profecía es el del Antiguo Testamento, el de las sombras, el que no tenía la plena revelación del advenimiento del Señor. Juan es ese, el último de los profetas de ese pacto. Y acerca de Juan el Bautista, que era hijo de Isabel o Elizabeth y de Zacarías, aquellos que fueron visitados por el ángel Gabriel estando Zacarías de servicio en el templo, el ángel se le aparece y le dice: las oraciones de ustedes dos han sido escuchadas, van a tener un hijo. Juan
que había estado fervientemente pidiendo un hijo, ahora que se lo están dando no cree y duda porque dice, pero si ya somos viejos. Entonces el ángel Gabriel, que sabe que para Dios no hay nada imposible, le dice, quedarás mudo hasta que el niño nazca y además le pondrás por nombre Juan. No se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y efectivamente el hombre queda mudo, y ocurre todo esto del nacimiento de Juan el Bautista. Pero acerca de Juan el Bautista, cuando usted lee detenidamente el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, del versículo 76 al 80, nos narra Zacarías, que recupera la voz después de que Juan el Bautista nace, y le dicen, ¿por qué no lo va a llamar Zacarías? Y le dice, no, se va a llamar Juan, porque definitivamente así lo había determinado Dios. Entonces Zacarías, llena del Espíritu Santo, profetiza sobre su mismo hijo y habla de que él es el que anuncia la llegada de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Vaya allí y hágale zoom a lo que le estoy diciendo. Juan entonces, el Bautista, diga conmigo, el Bautista. Juan es un testigo porque él viene a dar testimonio de él, del Verbo, de él, del que trae la luz, de él, el que en las tinieblas resplandece, de él, del Señor Jesús. Diga conmigo, vino a dar testimonio. Entonces este Juan el Bautista clama diciendo, Juan el Bautista, hablando del Señor Jesús, es de quien yo decía. Juan el Bautista ha venido pregonando, recuerden, él tenía una dieta muy extraña de langostas, vivía de manera extraña en el desierto, no se juntaba con la gente, pero estando allí en el desierto, él recibe la comisión de anunciar el advenimiento del Señor. Entonces, ahora Juan, este es el testimonio, esto es lo que en favor de la revelación de Dios, Juan el Bautista viene a decir. Juan el Bautista no fue levantado para ninguna otra cosa. Juan el Bautista no levantó muertos, Juan el Bautista no sanó leprosos, Juan el Bautista no alimentó personas. En el Evangelio de Juan, precisamente, en el capítulo 10, en el penúltimo versículo, la gente dice, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan ha dicho de refiriéndose al Señor Jesús, es verdad y todo en él se ha cumplido. Entonces Juan, siempre que usted se encontraba con Juan, Juan estaba dando testimonio de que el Mesías, de que el Cristo llegaría. Y por eso ahora lo cita Juan el Evangelista, Juan el Bautista, diciendo, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. El Evangelio en sí es envolvente, te captura, pero quiero recordarte que lo que estamos mirando ahora es la primera venida del Señor. Estamos hablando de cosas que tú y yo ya sabemos, estamos repasando. De hecho, aquellos que no hemos sido muy diligentes en escudriñar las Escrituras, el Espíritu Santo nos está dando la oportunidad a través de este repaso de fundamentarnos bien en la persona en quien decimos creer, en el Padre que envió a esa persona en quien decimos creer y en el Espíritu Santo que fue el que dio el arranque al inicio de la primera venida del Señor a la tierra. Eso es lo que ahora nosotros estamos repasando. Aunque es muy emocionante, aunque es demasiado, te captura, te absorbe, no debes de perder de vista que eso ya ocurrió hace 2000 años. Diga conmigo, 2000 años. Nosotros somos una iglesia que tenemos 2000 años de madurez. Usted no puede pensar ahora que la sabiduría de Dios se circunscribe a que usted y yo tengamos X meses o X años o X días de conocer del Señor Jesucristo. Es obligación de todo creyente capturar a través de la juiciosa lectura del Nuevo Testamento, por lo menos, de toda la sabiduría que Dios ha depositado en la iglesia. Y entonces usted, un creyente o una creyente del día de hoy, está en la obligación de dar testimonio, así como lo dio Juan el Bautista, a todos aquellos que el Espíritu Santo decidirá que nacen de nuevo, y a través de ese nuevo nacimiento podrán ser llamados también hijos o hijas ¿de quién? De Dios. Pero tenemos la obligación, así como Juan el Bautista cumplió su misión. Y además,
sin dejar de vista esto, de que Jesús es nuestro Salvador, tenemos la obligación de decirle a la gente que el Señor vuelve. Diga conmigo, el Señor vuelve. Vamos a ver al desarrollar los capítulos que el Señor Jesús siempre estuvo consciente a qué venía y qué papel desempeñaría en su primera venida, pero también estuvo anunciando su inminente retorno después de la resurrección, después de ser ascendido. Sabe que en la potestad del Padre hay una fecha en la cual Él retorna, el hecho del retorno. Entonces, en usted y en nosotros, mejor, está la responsabilidad de presentarle el evangelio completo a la gente. No solamente que el Señor Jesús vino a salvarlos, claro, hay que anunciarlo. El pacto está vigente hasta que Él regrese. Cada vez que nos reunimos en su nombre, cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos anunciándole a la gente que el pacto de salvación está vigente. El nuevo pacto está vigente hasta que Él regrese. Pero también es nuestra obligación decirle a la gente que el Señor retorna. Diga conmigo, retorna. Muy bien. Entonces, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. Así como Juan el Bautista anuncia su primera venida, a usted y a mí, como creyentes del Nuevo Testamento, nos corresponde anunciar su retorno la segunda vez. Y la responsabilidad es grande. Entonces, ¿qué decía él? Juan el Bautista, este era su pregón, esta era su predicación: el que viene después de mí. Juan el Bautista dice: el que viene después de mí va a aparecer, pero este que viene después de mí tiene una característica, que aunque viene después de mí, es antes de mí. Está diciendo, preexiste, aunque viene y se hace presente y yo lo anuncio, me preexiste, es antes que yo. ¿Por qué? Le preguntaba a la gente. ¿Qué es ese galimatías? ¿Qué nos estás diciendo? Es antes de ti, pero tú lo anuncias y viene después de ti. Y él les dice, sí, es que es claro, porque él era primero que ¿quién? Que yo. Mejor dicho, Juan el Bautista pudo haber dicho, él me hizo. Porque recuerden que Cristo Jesús hizo todas las ¿qué? Todas las cosas. Sin embargo, Dios, en su bondad, Dios en su esplendor, Dios en su gran amor, decide hacer partícipe a la misma humanidad de tal noticia y escoge a Juan el Bautista. Y él dice, es que el que viene después de mí era antes que yo porque era primero que yo. Él me hizo. Sin embargo, he recibido la comisión de anunciarlo. Es interesante que Juan el Bautista era hijo de Zacarías. Zacarías era sacerdote. Es más, Juan el Bautista, si hubiese seguido la línea de la familia, tendría que estar ministrando en el santuario al igual que su padre, porque eso era prácticamente hereditario. Sin embargo, ahora el último representante del antiguo pacto y de la profecía y de las sombras, ahora se convierte en el que anuncia al que trae el nuevo pacto para la humanidad. ¿Están aquí mis amigos? Interesante. Entonces, porque era primero que yo. Y habla hasta donde, recuerde lo que hablamos. Juan está usando el top del lenguaje humano para mostrarnos hasta donde puede la grandeza del Dios que nos está visitando. Y entonces dice acerca de aquel que está anunciando, porque de su plenitud tomamos ¿quiénes? Todos. Aunque es antes, yo estoy diciendo que es antes que yo, es primero que yo, lo que está diciendo es primero que todos nosotros. Es más, nos está diciendo en la actualidad, el Jesús al cual usted y yo adoramos, es antes de todos los antes, y es más, es antes de todos nosotros. La inmensa, la superinmensa, inagotable plenitud, la infinita plenitud de Dios no se agota y está representada en Cristo Jesús. Él tiene que usar los calificativos más grandes, él echa mano, porque de su plenitud, plenitud significa inmensa, plenitud significa superinmensa, plenitud significa inagotable. Eso es plenitud, infinita, algo que no se agota. De su plenitud tomamos ¿quiénes? Todos, todos, diga conmigo, todos. Desde luego, Juan el Bautista está hablando de cosas que ustedes ya conocemos. No cometa el error
que se comete muchas veces de pasar por las Escrituras como un texto de consulta. No cometa el error de pasar por ellas a la carrera buscando un texto. No cometa ese error. De su plenitud tomamos todos. Hay cantidad de ejemplos en el mismo Evangelio de Juan. En el capítulo 2, de su plenitud toman cuando convierte el agua en vino. De su plenitud toma la mujer en el capítulo 4, cuando le dice: de tu interior saltarán ríos de agua viva. En el capítulo 6 se presenta como el pan abundante que bajó del cielo. En el capítulo 7 se califica a sí mismo como los ríos de agua viva. El Señor Jesús viene a traernos algo que no se conocía: la vida eterna. Diga conmigo: la vida eterna. Juan 3:16 dice, lo vamos a usar mucho: porque tanto amó el Padre, Dios, al mundo, que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. De esa plenitud está hablando. Algo que no produce el hombre, es incapaz de producir plenitud. Además, porque de su plenitud tomamos todos. Y Juan dice, el Bautista: ¿y gracia sobre qué? Sobre gracia. Es plenitud tras plenitud tras plenitud ad infinitum. Aquel que se aburre de ser creyente es porque tiene una relación muy pobre con aquel en quien debe creer. Aló, aquel que se aburre de ser creyente tal vez está pegado de unos estatutos y de unas normas: no mates, no hagas, no hagas, no hagas. Entonces se le convierte en un canon de comportamiento, mientras que lo que Juan está anunciando en Cristo Jesús es la relación con una persona. Diga conmigo: con Jesús, Dios. Ya estamos frente al que los estatutos y las normas del antiguo pacto me estaban anunciando. Las normas están ahí, claro, pero ya no necesito presentarme a Dios a través de las normas, sino que ahora me presento a través de la misma persona, que es Dios, el Verbo, el unigénito del Padre, el Cristo, el Señor Jesús, Dios hecho hombre. Diga conmigo: una relación. Entonces Juan ya no me está presentando al que trae una regulación. Una regulación la traía Moisés, los mandamientos y toda la ley del antiguo pacto. Pero ahora Juan el Bautista me está presentando una relación con aquel que él está anunciando que es preexistente. ¿Están aquí mis amigos? Para que no nos quede ninguna duda, el evangelista Juan sigue diciendo: pues la ley por medio de Moisés fue ¿qué? Dada. La ley, diga conmigo: la ley. Diga conmigo: los estatutos. Dígalo: las normas. Dígalo: los mandamientos, las tablas, llámelos como quiera. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. El antiguo pacto fue dado a través de estatutos en el monte Sinaí. Ahora lo interesante es que este que viene, el preexistente, vino para cumplir la ley de pa a pa. No solamente los 10 iniciales, sino que va más allá de los 10 mandamientos. Cumple cada rincón de la ley que hay en el Antiguo Testamento, de la extensa ley en que se había convertido la relación, la regulación de Dios y la relación a través de esa regulación que los hombres tenían con Él. Los judíos entonces están frente a aquel que había dado la ley a Moisés, no aquel que venía a decirles que la siguieran cumpliendo, sino que venía a decir: la vengo a cumplir por ustedes, porque ustedes no son capaces de cumplir la ley, porque todos han nacido bajo pecado y cometen pecados. Para poderla cumplir necesitan nacer de nuevo. Aló, diga conmigo: soy una nueva criatura. En Cristo Jesús se me da la posibilidad de ser creado nuevamente. Entonces, cuando dice el Evangelio, pues la ley por medio de Moisés fue dada, lo que nos está dando a entender con absoluta claridad, y lo va a desarrollar en los siguientes capítulos, es que el antiguo pacto era insuficiente. Dios debe venir a la humanidad porque el pacto que les había dado no era para salvarlos. Lo habla el apóstol Pablo en Romanos, lo habla el apóstol Pablo en Gálatas, lo habla Pedro a través de la revelación. La ley fue dada, la ley que se le dio a Moisés, para mostrarle a la humanidad lo malo que era el pecado y lo pecaminosa que la humanidad estaba por haber nacido bajo ese pecado. Y era para mostrarles que merecían la muerte, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Mas ese nunca fue el plan de Dios para la humanidad, pero necesitaba sacarlos de ahí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Claro, la ley era la que señalaba el pecado y lo pecaminoso que era el pecado. Sin embargo, hace gran diferencia en el mismo versículo acerca del nuevo pacto.
Así como la ley vino por medio de Moisés, el mismo versículo dice, pero la gracia ¿y qué? Y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. El nuevo pacto, la realidad de Dios para la humanidad, ese sí es suficiente e inagotable y además es eterno. El antiguo pacto, el de Moisés, se caracterizaba por una serie de sacrificios de animales, por derramar la sangre de esos animales, por quemar la grasa de esos animales o los cuerpos de esos animales. Era repetitivo porque año tras año el sumo sacerdote tenía que presentarse para dar una ofrenda en expiación por sus pecados personales, porque el mismo sacerdote había nacido bajo pecado, y por los pecados del pueblo que representaba. Lo único que diferenciaba al sumo sacerdote del antiguo pacto con los feligreses del antiguo pacto era el cargo. De resto, por naturaleza, eran exactamente iguales. Por eso el sumo sacerdote tenía que ofrecer por sus pecados, porque él había nacido bajo ¿qué? Y cometía ¿qué? Por sacerdote que fuera. Entonces ahí había esa especie de expiación, y también presentaba además por los del pueblo, pero año tras año, vez tras vez. Pero ahora llega el nuevo pacto, que es un pacto de gracia y de verdad. Diga conmigo, gracia y verdad. No quiero meterme en la gracia y en la verdad, porque en Romanos está ampliamente explicado. Usted entra a YouTube y ahí encuentra todo. Entonces esa gracia y esa verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesús, no de Moisés. Esa gracia y esa verdad, ese nuevo pacto que es la realidad de Dios, cuando vamos a ver cara a cara, porque resulta que en el antiguo pacto, en el tabernáculo, había una cortina gruesísima para entrar al lugar santísimo. Solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, de manera que todas las cosas se hacían a tientas para los que estaban afuera llevando los sacrificios. Sin embargo, ahora dice que en Cristo Jesús podemos ver a Dios cara a cara. Diga conmigo, cara a cara. Ese asunto de que nadie ha visto a Dios en el antiguo pacto es cierto, pero en el nuevo pacto no, porque el que ha visto a Cristo ha visto ¿a quién? Al Padre. Muy bien. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, dice el evangelista. En el antiguo pacto, en el mejor de los casos, Moisés pudo ver los lomos, la espalda de Dios cuando pasaba frente a la peña donde estaba escondido Moisés. Dice que la deidad puso la mano donde estaba Moisés escondido en la roca y pasó de largo, y cuando Moisés voltea a ver, solo ve los lomos de aquel que pasaba. No lo podía ver cara a cara. Jamás cara a cara, como dice 2 de Corintios, se vio en el antiguo pacto a Dios. Pero en el nuevo pacto ya no hay un templo en el cual Dios esté oculto, porque en el nuevo pacto Dios ha sido descubierto a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Están aquí mis amigos? Toda religión que me venda menos de eso es una herejía. A Dios nadie le ha visto jamás. Sin embargo, viene alguien llamado el unigénito Hijo. Diga conmigo, unigénito. Unigénito. Ya lo explicamos ampliamente, pero aquí va otro poquito. Unigénito que está en el seno del Padre, está diciéndome que el Señor Jesús, que es el Cristo, el Señor Jesús, que es el Verbo, el Señor Jesús, que es Dios, es de la misma naturaleza de Dios. Él también es Dios. Este Verbo unigénito, Hijo, es de su misma naturaleza y ha estado eternamente con el Padre. Por lo tanto, el Señor Jesús viene para mostrarnos al Padre cara a cara. Y Juan lo expresa en estas palabras: ese unigénito que ha estado, estuvo y estará en el seno del Padre por ser de la misma naturaleza, el que nunca fue creado, sino que Él mismo es el creador, ese unigénito, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Diga conmigo, conocer. Entonces les decía, qué oportunidad tan grande tenemos de desatrasarnos de todo el rodamiento que debemos tener constantemente lubricado a través de la renovación del entendimiento por la lectura juiciosa de la palabra, para poderle presentar este evangelio glorioso a las personas. Aquí nos estamos desatrasando. Diga conmigo, nos estamos desatrasando. Fuerte, nos estamos desatrasando. Ahora, si usted empieza a sorprenderse por lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Si usted empieza a decir, wow, ay, pero está atrasado. Entonces aproveche, ponga otra cara como de que sí sabe, pero desatrásese, para que usted pueda presentarle a otros el evangelio correctamente, si en el transcurso de estos años ha estado por ahí pajareando nomás. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay.
¿Por qué nuestra vida cristiana es tan monótona? ¿Por qué es tan quedada? ¿Por qué es tan lenta? ¿Por qué es tan, uy, otra vez allá para que oiga esto? Es tal vez porque no te has dado cuenta de que solo se logra a través de la renovación del entendimiento, la relación preciosa y no la regulación tortuosa. ¿Aló? ¿Están aquí mis amigos? Entonces, porque a Él, al que nadie ha visto, Jesús, que sí lo ha visto, que ha visto al Padre y que es de la misma esencia del Padre. John, ¿y yo cómo hago eso? Pues por la purísima fe. La fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. John, pero es que a mí me enseñaron, inclusive usted a mí me enseñó alguna vez, que la fe era yo concentrarme hasta que ¡pum!, apareciera la bicicleta que estaba anhelando. Yo no la veo, pero aparecerá. Sí, estábamos mal, íbamos por donde no era. Pero ahora resulta que la fe que nos ha sido dada es para poder ver cara a cara a ¿quién? A Dios. Ahí es donde está la verdadera aplicación de la fe. Él le ha dado a conocer. Ahora, como el Señor Jesús venía, Él es Dios, Él es el Cristo, Él viene del tercer cielo, le hace Apocalipsis capítulo 4 y 5. Ese es su escenario, siempre ha estado ahí en la presencia del Padre. Él llega a una raza humana caída que no tenía acceso a tal revelación. De pronto usted encuentra por allá en Isaías capítulo 6 que cuando muere el rey Usías, entonces Isaías está un poco afligido, pero ve. Y dice que ve el trono de Dios y ve los querubines que hay en la presencia de Dios. Tienen 2 alas para volar, 2 alas para cubrirse los pies y 2 alas para cubrirse los ojos. Aún está cubierto porque es el antiguo pacto. Hay una medio cosita ahí. O lo ve en Ezequiel cuando usted ve que los 4 seres vivientes se mueven como entre ruedas. Pero realmente nosotros tenemos la revelación completa, porque al leer Apocalipsis ya vemos a los 4 seres vivientes con la cara que es, con las alas que son, con los ojos que tienen, hasta con la apariencia, y hablan y nos hablan. Sin embargo, allá en el antiguo pacto no existía esa libertad. Ahora, usted y yo vemos que Juan el Bautista está introduciendo al que el escenario de él es la eternidad en una humanidad que es temporal. No vemos más allá de nuestros ojos. Entonces, el establecimiento religioso de la época empiezan a darse cuenta de que por ahí anda un Juan. Y dice, ¿y quién es ese Juan? Preguntarán algunos. Y dice, pues el loco, el hijo de Zacarías, el que se fue a vivir al desierto, el que anda por ahí con una ropa toda rara, comiéndose esas langostas. Usted no le ha visto las patas de las langostas por ahí saliendo por la boca. Ese loco, ¿qué anda diciendo? Dicen, que viene uno que es antes que él. ¿Cómo así? Pero si nosotros tenemos el antiguo pacto, nosotros tenemos la franquicia, ¿cómo es? Nosotros hemos pagado los derechos, hemos venido siglo tras siglo haciendo los sacrificios cada año. ¿Cómo nos dice que Dios vino y cómo así que Dios no nos avisó a nosotros? ¿Sí? Algo así como Herodes asustado, recuerden, en Mateo capítulo 2, cuando vienen 3 reyes magos de por allá de lejanas tierras, y cuando llegan les van donde Herodes, porque estos reyes magos suponen que toda la gente está informada, y dicen, Herodes, ¿dónde está el Mesías de los judíos, el rey? Herodes dice, ay, es que el rey no soy yo, hay otro rey. Sí, hay otro rey. Dice, es de los judíos. Y dice, un momentico. Y llama a los del templo. Y fueron y le dijeron, vea que donde ha de nacer el Cristo, el rey de ustedes, el Mesías, que estos señores vienen aquí con todo a decirme a mí, yo no sé responder. Le dice, no, es que en Isaías dice que viene, que nacerá en Belén, etcétera, etcétera, etcétera. Y Herodes les dice, sí, vayan, y cuando lo encuentren me dicen a mí para yo ir a adorar. Y lo que lo quería era ¿qué? Matar. Herodes no sabía qué hacer con el rey de los judíos, pero los del templo tampoco. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen. La religión de la época oficial, el antiguo pacto, válido hasta ese momento, a punto de ser derogado, se extrañan y entonces mandan representantes a donde Juan el Bautista. Me hace el favor, sacerdotes X y levitas X van hasta Jerusalén, donde está Juan, y le preguntan lo siguiente. Entonces el establecimiento religioso se sintió amenazado y le dicen, ¿tú quién eres?
Esa es la pregunta que los seres humanos nacidos bajo pecado, que cometen pecados, que representan un pacto que está a punto de ser derogado por la presencia misma de Dios, porque Él lo puede derogar porque Él mismo lo dio. Esta gente se siente realmente amenazada, y lo vamos a ver en el transcurrir de todo el Evangelio. Realmente cualquier ser humano, sin importar cuál es su condición, se siente amenazado por la llegada del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios llega a cuadrar no solamente a la humanidad, sino también la vida personal. Él entra. Por eso, ¿tú quién eres?, le preguntan. Entonces Juan comienza contestando que no es. Confesó y no negó. Diga conmigo, confesó. Lo primero que Juan dice es: yo no soy el Cristo. Así pues, yo no soy el Cristo. Yo estoy claro que yo no soy el Cristo. Entonces primero dice lo que no es, para que no se fueran a confundir, porque de todas formas al Mesías, al Cristo, lo estaban esperando, y Juan se parecía mucho a lo que el establecimiento religioso esperaba que fuera el Cristo. Sin embargo, también le preguntaron: ya que usted no es el Cristo, entonces díganos, ¿es usted Elías? ¿Aló? Diga conmigo, Elías, el profeta, el que hace descender fuego del cielo. Elías, aquel que fue caminando con Eliseo, un carro lo separa y un torbellino lo sube a la presencia de Dios. Y entonces Juan el Bautista les dice: no, yo no soy Elías, yo no soy Elías. De plano descarta la reencarnación, porque es que si fuera Elías, entonces aquí estos judíos que eran bien oscuros en algunas de sus creencias podrían decir: ay, entonces si es Elías, no es Juan el Bautista. No, yo soy Juan el Bautista. Vengo en el espíritu de Elías como profecía, pero como profeta, pero yo no soy Elías, yo soy Juan el Bautista. Porque es que en Malaquías 4:5 se anuncia que Elías vendrá. Sin embargo, ellos estaban esperando un Elías en forma corporal. Pero lo que Juan sí es como Elías es en el ministerio profético del antiguo pacto y como anunciador del nuevo pacto. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, acerca de Juan: ese Juan es el Elías que había de venir. ¿Por qué? Porque iba a anunciar proféticamente la llegada del Señor. ¿Están aquí mis amigos? ¿Me están siguiendo? Importantísimo esto. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. Y ahora le hacen otra pregunta. Miren que lo quieren encerrar, y primero le preguntan si es el Cristo, y él dice que ¿qué? Que no es. Que si es Elías, y él dice que ¿qué? Que no es. Ahí dice: entonces usted es el profeta. Usted es el profeta, porque en Deuteronomio 18 Moisés dice: vendrá un tiempo en que el Dios les levantará un profeta como yo, con P mayúscula. Entonces él les dice: no, tampoco soy. O sea, el profeta que estaba anunciando Moisés es el mismo Cristo que ustedes están esperando, pero si no soy el Cristo, tampoco soy el profeta, porque el profeta y el Cristo sí son los mismos. A eso se refiere. Entonces, después de saciar su curiosidad, porque el ser humano caído solo tiene curiosidad, no anhela arrepentirse, realmente esta gente nos representa a todos nosotros. Entonces, después de las aclaraciones, le dicen: entonces, ¿usted quién es? Para que le demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, esta situación es importante. Uno necesita saber quién es uno. Diga conmigo: necesito saber quién soy. El Señor Jesús iba una vez con los discípulos y frena en seco, ellos iban detrás. Dice: ve, ¿quién es que dicen la gente que soy yo? Entonces Dios le responde: unos dicen que usted es Elías, o que uno de los profetas. Eso dice la gente, el común de la gente, los que no han nacido de nuevo. Solo ideas, algo de Dios, alguna cosa, un buen hombre. Y le dice: bueno, y ustedes que son mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro dice: ¿tú qué? ¿Eres el qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús también sabía quién era. La idea hoy es: tú y yo sí sabemos quiénes somos nosotros. Somos los miembros de una sociedad de consumo que nos exige consumirnos día tras día, corriendo tras de qué hemos de comer, qué hemos de beber y qué hemos de vestir, qué hemos de aparentar. Recolectores de basura, como veíamos en la primera parte de este evangelio. Entre más basura tengamos, más grande es nuestra declaración de renta.
y aplaudimos a los recolectores de basura, señalados por academia que nos califica por títulos o por posesiones o por condiciones, si eres hombre o eres mujer, qué estrato tienes. Pero entonces también es hora de que nosotros vayamos cuadrándonos. ¿Qué soy yo? Con base en los versículos que he visto, si yo fui de los que recibí a Cristo y creí en su nombre, entonces resulta que yo soy ahora no el hijo de don Leonel y doña Susana. Yo soy un hijo ¿de quién? De Dios. A mí no me califica el apellido o el estrato o la educación que me dieron. A mí me califica ahora es el nuevo nacimiento. Juan el Bautista dice a ellos, ¿quieren saber quién soy yo? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso dice Isaías 43. ¿Y qué venía esa voz que clama en el desierto? Que a propósito literalmente él vivía en el desierto también. Enderezad camino ¿a quién? Enderezad camino, dígame, ¿camino a quién? Amigos, ¿están aquí? ¿Cómo dijo el profeta Isaías? Juan era un ávido lector del Antiguo Testamento, como usted y yo debemos ser ávidos lectores del Antiguo y del Nuevo Testamento. La profecía se estaba cumpliendo en Juan, y en Lucas 1 del 76 al 80 exactamente es como un calco sobre la vida de Juan el Bautista. Enderezad el camino al Señor da la idea, para que nos formemos algo, de cuando, por ejemplo, el emperador decidía visitar una de las provincias, iba el emperador, pues no había Force One, entonces se tenía que ir en caballo, con carroza, como todos. Lo único que volaban en ese tiempo eran las aves, y mandaban una comisión de ingenieros llamados en esa época zaperos, con Z, sí, no con S de sapear. Entonces, esos zaperos tenían algo bien interesante, y era que iban trazando el camino, y si había una roca la pulverizaban, y si había un hueco lo rellenaban. O sea que allanaban el camino para que aquel rey fuera avanzando y llegara sin que se le cayera ni una sola pestaña a su lugar del destino. Juan es esa especie de hombre en lo espiritual que allana camino al Señor, diciendo: Dios viene a vivir entre nosotros, viene a darnos un nuevo pacto y una nueva forma de relacionarnos con Dios. Él quiere que nos relacionemos con Dios como Él se relaciona con Él. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Entonces, lo que quiero que no perdamos de vista es que tal vez nuestra vida cristiana se ha vuelto una serie de reglamentos. No toques, no hagas, no digas, un terrorismo el berriondo, que no está mirando que no lo vayan a pillar a uno por cualquier cosa, ¿cierto? Y si cometes un error, si cometes un pecado, entonces eres destituido. No, aquí me están mostrando que el camino hacia el Señor está siendo allanado. Si el que lo anuncia viene allanando el camino, imagínense cómo no lo allanará el que está siendo anunciado. A eso se está refiriendo. Y me dice: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los ¿qué? De los fariseos. Yo sé que aquí, como en las películas, usted y yo vamos a intentarnos a acomodar como a Juan el Bautista, a ser como Juan el Evangelista, de pronto hasta Pedro con algunas cosas, pero como Pedro. Pero ninguno quiere ser fariseo o escriba. Pero quiero que nos pongamos un momentico en las túnicas de estos. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces la persona que no ha nacido de nuevo, en vez de rendirse a los pies de aquel que viene para enseñarle a nacer de nuevo, se llena de preguntas, porque se le está saliendo del cuadrito religioso esta relación con Dios. Y le dicen a Juan: y entonces usted, pues, ¿por qué bautiza si usted no es el Cristo, ni es Elías, ni es el profeta? Según ellos, solo podía bautizar el Cristo, solo podía bautizar Elías, o solo podía bautizar el profeta. Pero Juan el Bautista, que no es nadie, ellos eran defensores de unos ritos y de una religión, pero no eran defensores de la presencia de Dios. ¿Están aquí, mis amigos? Que tu vida jamás permitas que te la circunscriban a una serie de normas. No estoy diciendo que las normas
son para violentarlas. Por el contrario, el Señor Jesús nos va a enseñar a cumplirlas. Pero esa no es la forma de relacionarnos con Dios. El relacionarnos con Dios es el que nos va a permitir por la nueva naturaleza cumplir esas normas. No es un llamamiento a la anarquía, es un llamamiento a la relación con Dios, lo que Juan el Bautista está allanando. Entonces Él les dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no ¿qué? Juan el Bautista era solo el que anunciaba. Ya Jesús hasta podría estar entre los que le estaban escuchando, porque el Señor Jesús también estaba ya crecidito. Si Juan el Bautista tenía 30 años y 6 meses, el Señor tenía 30. Entonces Juan el Bautista solo era el que anunciaba. Ya Jesús andaba por ahí. Tal vez lo estaba escuchando y estaba escuchando que estaba diciendo Juan de él. Entonces Él les dice acerca del que está anunciando: yo sí bautizo con agua, algo similar a todos los ritos de purificación que nosotros hacemos, lavando trastes, ollas y todas estas cosas para que no sean impuras. Pero el que viene después de mí, el que es antes que yo, diga, preexistente. Tenemos que saber eso. Miren, hermanos, disculpe, no vaya a pensar pues ahora que fue época de pesebres, que el Señor Jesús tuvo su origen en el vientre de María siendo virgen. No, ahí le dieron un cuerpo, pero Él preexistía, Él es Dios. O sea, cuidado, que como lo vemos ahí ejemplarizado en un niño, en un pesebre todo indefenso, ¿sí? No vaya a pensar que ese es Él. El niño es una cosa peligrosísima, ¿sí? Porque está puesto para la caída de muchos, dijeron el anciano y la anciana en el templo a María y a José. Está puesto para la caída de muchos. Delicado esto. El que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Por qué? Porque solo hay uno digno y bueno, Dios, nadie más. De resto toda la raza humana estaba caída. Y dice el Evangelio: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esto es lo que viene anunciando Juan el Bautista. Aguántenme un poquito más, porque estamos repasando. Eso ocurrió el día 1. Al siguiente día, sí empieza la cosa extraordinaria. Hasta el momento, el Señor Jesús ha estado oculto. Es el hijo de un carpintero, según se creía, José. Vive con sus mínimo 2 hermanas y mínimo 4 hermanas. Hace muebles, hermanos, hace muebles. Es carpintero. No ha salido a la luz pública. Pero dice Lucas 3:23 que siendo de edad de 30 años el Señor Jesús comenzó su ministerio. ¿Sí? Comenzó su ministerio. Mire, para que vea que uno nunca es quedado para empezar alguna cosa. Si usted tiene 30 años y todavía no ha hecho primaria, tranquilo, puede empezarla. Puede empezar. No hay afán. Dígale del lado, no hay afán. Al otro día de Juan estar hablando esto con los fariseos, Juan ve a Jesús. Juan ve a Jesús. Ya como ministro. Y dijo. Ahora, recuerden que Jesús significa salvado, salvador. Dios es salvación. Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, estoy hablando de cuando el Señor Jesús vino por primera vez, dice: he aquí, ¿el qué? El Cordero de Dios. Diga conmigo, Cordero de Dios. Con C mayúscula, le está dando un nombre. Está diciendo también que es conocedor del antiguo pacto, recordando aquella celebración de la Pascua, en donde los judíos mataban un cordero menor de 1 año, perfecto en todo, celebrando lo que había ocurrido con los primogénitos a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero aquí este cordero tiene una característica, en primer lugar, que es ¿de quién? De Dios. Es el cordero del Padre. Hijo pues, y ese cordero de Dios, ¿qué viene a hacer? A quitar el pecado ¿de dónde? Del mundo. Tremendo. Para usted y para mí puede ser, sí, pues bien, no. Pero para un judío conocedor de la ley del antiguo pacto, sabía que había corderos con C pequeña.
y que no eran de Dios sino que eran del corral, y se sacrificaban para que con su sangre se cubrieran los pecados, no para quitarlos. Entonces el anuncio que está haciendo Juan no es para llenar espacio. Él está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? No los pecados, sino el ¿qué? El pecado, no los frutos, no las obras del pecado, sino el pecado mismo, la raíz. He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, en singular, porque este Cordero viene a tratar con la raíz misma de los pecados en plural. Yo cometo pecados porque soy pecador, no soy pecador porque cometo pecados. Entonces este anuncio toma a la gente por sorpresa. Sin embargo, él continúa, porque él viene a darle gusto al que lo envió. Él está evocando a Isaías 53:7, cuando dice: como cordero fue llevado al matadero. Es de Dios porque solo Dios puede redimir al hombre de total manera, quitarle el pecado de raíz para que deje de cometer pecados en plural. El antiguo pacto no podía hacer eso. Entonces dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí, lo dijo ayer, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Lo dicho anteriormente. Así era ayer. Les dije que yo no soy digno de desatar sus cordones de las sandalias. Lo mismo hoy en día, soy indigno de desatar los cordones de sus sandalias. Juan está muy claro en su posición. A Juan nunca se le subieron los humos a la cabeza. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que ¿quién? Que yo. Y dice algo asombroso: y yo no le conocía. Aunque eran familiares, Juan el Bautista estaba por su lado en el desierto y el Señor Jesús estaba por su lado en Nazaret. Aquel en el desierto, este en Nazaret. Y no le conocía, no porque no supiera quién era. Él era el hijo de aquella mujer que vino a visitar a su mamá cuando él estaba aún en el vientre de su madre. Pero ahora me lo está mostrando como lo que es, como el Dios que ha venido a visitarnos. Pero entonces dice: mas para que fuese manifestado a Israel, porque así nos duela mucho a nosotros los gentiles, nosotros somos salvos de pura chepa. El Señor Jesús no vino por los paisas, el Señor Jesús no vino por los de Bogotá, el Señor Jesús no vino, no, Él vino a su pueblo. Inicialmente dice: a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Pero y entonces yo que me las daba como de tranquilo, espere, que en todo el Evangelio hay unos 2 versículos para nosotros, pero con no entramos. Entonces, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando ¿con qué? Con agua. Entonces, Juan el Bautista, ¿están aquí mis amigos? Le ruego, le suplico, aproveche esto, desatrácese. Nos va a quedar súper clara la primera venida del Señor. Como Mesías no le conocía plenamente, pero ahora sí estaba 100% seguro. Y vamos a ver por qué está 100% seguro de que ese sí es el Cordero. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: ¿vi a quién? Al Espíritu. Perdónenme, ¿de quién es unigénito el Verbo? ¿De quién? De Dios, o sea, del Padre. Ahí tenemos 2 personas de la Trinidad. Pero ahora me dice: ¿vi a quién? Al Espíritu. Está otra persona de la Trinidad. Yo no voy a decir la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad, porque la Trinidad no es como una caja, primera, segunda y tercera. No, los 3 son Dios, correcto. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu. Mire que él no dice vi a la persona de la Trinidad, no, vi al Espíritu, que también es Dios, que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Una vez Juan el Bautista ve al Espíritu Santo sobre él, sobre el Verbo, tiene la certeza plena. Y aquí vemos cómo la Trinidad está de principio a fin en este asunto de Dios con los hombres y de toda la creación. Y por eso él dice que yo no le conocía. Claro, no lo conocía como decías, pero el que me envió a bautizar con agua, diga conmigo, el que me envió. En el desierto, Juan tuvo experiencias espirituales con Dios. Y en esas idas y venidas del desierto, estando allí hablando con Dios, porque Juan no era un vago en el desierto, Juan era un ministro en el desierto, en su relación con Dios, preparándose 30 años preparándose solo para decir: yo no soy digno de desatar
la correa de las sandalias a aquel que es antes que yo. Solo vino para eso. Cualquiera dirá, ay, qué pérdida de tiempo. Los de la universidad dirán, ay, pero tan bajo. Sí, los que mantienen metidos allá en la fábrica dicen, pero no hacía nada. Pues eso es a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios, Juan era una voz que clamaba ¿en dónde? En el desierto, abrid camino al Señor. Soy el sapero del Señor. No el sapo del Señor, el sapero del Señor. Entonces, dice, el que me envió a bautizar, o sea, Juan no fue que un día dijo, ve, mira esa agua. Ve, mira estos israelitas tan cochinos, pecados. Los voy a lavar. Y montó la primera lavandería de pecados. No. En el desierto, Dios le dice, vaya a bautizar, empiece a bautizar, arranque. Ese que lo envió a bautizar, ese que lo comisionó divinamente para bautizar con agua, se refiere a un bautismo en agua del antiguo pacto, porque recuerde que en el antiguo pacto todo se lava con agua. Eso es lo que representa Juan el Bautista. Hasta aquí llega este y empieza lo otro. Entonces, tanto el testimonio de Juan como el que habla con él lo conducen a una persona, al Señor mismo. Y por eso Juan el Bautista dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él. Es decir, el Espíritu Santo desciende a plenitud. Recuerden que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses, y en él, en Cristo, habita toda la plenitud ¿de quién? De la deidad. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto es lo tremendo, habitan plenamente y corporalmente en Cristo Jesús. Entonces, no solamente Jesús es el autor, sino que es el consumador del nuevo pacto. Por eso inicia con él. Al fin las sombras desaparecen del antiguo pacto, son despejadas y están cumplidas en Cristo Jesús todas las promesas del Padre. Aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese, diga conmigo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y entonces abre la bendición de un último bautizo de parte de Dios, y es el ser bautizados con la misma presencia de Dios en la persona misma del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo es dispensado por el nuevo pacto en la persona de Cristo Jesús, por la voluntad del Padre. En el antiguo pacto no había tal dispensación, solo normas y reglamentos. Bueno, como esto es muy emocionante, no me afán, pongámonos en pie y vamos ahí en el desatraso. Yo quiero hacerles un llamado, y es: mire, esto del evangelio no es para vagos. Juan el Bautista no era un vago. Yo les voy a suplicar que saque el tiempo del martes también y véngase para acá a las 7 de la noche, 2 horitas. Llueva, truene o relampaguee. Porque Colosenses y el Evangelio de Juan se unen de una manera tan tremenda, diciéndonos exactamente lo mismo a través de diversas palabras, que yo no he podido interpretar la ausencia de algunos de ustedes los martes, porque es que ni siquiera cobramos. Es en serio. Yo más bien he pensado es que usted es muy responsable. Yo sé que tiene cosas para hacer, pero róbese ese tiempo de lo temporal y venga y ampliemos un poco más la visión del eterno, porque al fin y al cabo en la eternidad es donde vamos a pasar el resto de la existencia. Tú no vas a pasar el resto de la existencia criando hijos o criando hijas, ni haciéndole el sancocho a tu marido o llevándole las sombritas a tu mujer. Eso es muy bonito. Escuche, en la Nueva Jerusalén he estado leyendo atentamente, no hay negocios, no hay nada de lo que usted, no hay tienda, ya todos nos alimentamos de una cosecha mensual que saca el árbol de la vida, mensual. El árbol de la vida da fruto mensual, 12 cosechas al año, escuche, y estaremos alimentados de eso. Y hay un río por todo el centro que son los ríos de agua viva. Es espectacular. Pero lo que te quiero decir es,
hermano, tenemos que renovar la mente, es urgente, es completamente urgente, o porque el Señor viene o nos morimos. Y la única cosa que va a haber valido la pena es destapar este regalo precioso que es el Nuevo Testamento. Ahora usted me dice, John, de todas formas no puedo venir. Listo, entonces se lo suplico, mire, gratuitamente usted entra a YouTube y escuche lo que hablamos, que no es otra cosa. O tal vez tú te sientes ya demasiado sobrado, demasiado sobrada, como en mi época me sentía yo, como para aprender esto. Te lo estoy hablando desde mi propia experiencia. Pero no hay otra cosa a qué dedicarnos. Además es el compartir entre nosotros como hermanos, la verdadera familia de la fe, a quienes realmente vamos a ver por la eternidad si perseveramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Él es el único que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el único que abre la bendición a la presencia de Dios, el Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo se posa sobre Él, sobre el Cordero que ha sido anunciado. He aquí el Cordero de Dios. Y lo está anunciando un hombre de carne y hueso como tú y como yo, para decirnos, Dios, que tranquilos, tenemos entrada. Ya nos dijo allá en el primer capítulo, al principio en los versículos, que a cuantos creamos en su nombre se nos da la bendición de ser llamados hijos de Dios. Entonces a eso necesitamos involucrarnos. John me está regañando. No tengo carácter para regañar. Quisiera más bien como abrirme el pecho de lado a lado y decirte, esto es muy importante, esto es tremendamente importante y es más que emocionante, es de vida eterna. Así que le animo de todo corazón. Si no puede venir, escuche. Bueno, John, es que no me gusta escuchar. Entonces usted tiene su Biblia, sáquele tiempo a su Biblia. Usted la tiene en su casa, la tiene en su móvil, se la ponga a alguien a que se la lea si le da pereza leer. Pero es urgente. Tenemos el mismo acceso todos a la palabra de Dios. Pero algo extraordinario ocurre cuando la abrimos juntos. Diga conmigo, Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra para discernir qué hay en mí de espiritual y qué hay en mí de carnal. Porque, Señor, la vida que tú me ofreces es eterna. Me has sacado de la esclavitud de lo temporal. Enséñame a ser responsable contigo. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.